Hoy es un día muy especial, celebramos la resurrección del Señor, ese acontecimiento histórico que partió la historia de la humanidad. Es algo extraordinario, asombroso cuando encontramos en la Escritura todo ese hecho tan trascendental en que Dios, en forma de hombre, vino a este mundo, entregó su vida por su iglesia, por su pueblo, pero no solamente quedó en esa cruz, no solamente quedó clavado en la cruz, no solamente quedó en la tumba. El hecho maravilloso es que Él resucitó también, y resucitó de manera victoriosa para que se cumpliesen las Escrituras, para que Él venciera por medio de su muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es de Satanás, y que pudiese traer muchos hijos a la gloria del Dios Padre. En esta mañana vamos a orar para iniciar este tema acerca de la importancia de la muerte de Cristo y su resurrección. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y busquemos al Señor en oración. Padre, te alabamos en esta hora, Señor. Reconocemos que tu pueblo aquí reunido está presente por la gracia y la misericordia tuya, porque nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, y nos diste la fe para creer. Y ahora aquí tienes, Señor, un pueblo santo, redimido por ti, escogido por ti, para adorarte y dedicar este tiempo de culto al Señor con nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y mente y espíritu, Señor. Celebramos, Señor, el hecho de la resurrección, que tú te levantaste de entre los muertos, Señor, y venciste a la muerte, y ahora nos has dado, Señor, esa condición de hijos, trasladados de un reino de muerte a un reino de vida, Señor, para vivir para ti, Señor. Un nuevo corazón nos has dado, Señor, y lo atribuimos solamente a tu obra, Padre, porque la salvación solamente es por gracia, Señor, y lo reconocemos como tu pueblo, Señor. Y, Señor, dedicamos este tiempo a ti, culto a ti, Señor, en el día, Señor, que apartamos de la semana para dedicarlo y consagrarlo a ti, Señor. Oramos, Señor, por Pastor Cherán allá en Estados Unidos, por su familia, su esposa, sus hijos, Señor, para que tu gracia también sobreabunde en ellos, Señor, y que puedas usarles y cumplir tu propósito en el lugar donde ellos están. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ver el tema, la importancia sobre la muerte de Cristo. Vamos a leer un pasaje que está en 2 Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 24, donde nos habla de este extraordinario suceso que aconteció en la vida de nuestro Salvador por su muerte. El apóstol Pedro nos declara lo siguiente acerca de Jesucristo: y Él mismo, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Este es el propósito de la muerte de Cristo al entregar su cuerpo en la cruz del Calvario, para que sus hijos elegidos, aquellos que habían de creer por medio de la predicación de su palabra, murieran juntamente con Él al pecado, para que vivieran ahora para la justicia de Cristo, porque por sus heridas nosotros fuimos sanados. Fuimos sanados de esa condición de corrupción espiritual en que nos encontrábamos. Fuimos sanados de esa muerte del pecado y ahora nos ha dado una nueva vida. Y como introducción, el pastor Buck Paxson expresa lo siguiente acerca de la importancia de la muerte de Cristo. Él nos dice: uno de mis mayores miedos con respecto a la iglesia en la actualidad es que nos aburramos de la cruz de Cristo. Me preocupa que cualquier mención de Jesucristo y este crucificado lleve a muchos cristianos profesantes a decirse a sí mismos: sí, ya sé que Jesús murió en la cruz por mis pecados, pasemos a otra cosa.
vayamos más allá de lo básico y tratemos asuntos teológicos mayores. Creo firmemente que Satanás está decidido a intentar destruirnos, pero se conformaría con solo conseguir que perdamos nuestro asombro ante Jesucristo. Pero se conformaría con eso y este crucificado. Esa pérdida del asombro suele comenzar en el púlpito y pronto llega a los corazones y los hogares de quienes se sientan en las bancas, cuando los pastores dejan de predicar sobre la cruz o solo la mencionan cuando tienen que hacerlo. Es fácil que el pueblo de Dios comience a ver la cruz como un asunto superficial que solo debe considerarse de vez en cuando. Fin de la cita. Y esto me llamaba la atención porque en la era en que vivimos, el estado de la iglesia es similar. Tiene mucha razón el pastor aquí en su cita, cuando dice que uno de los mayores miedos que enfrentamos es la pérdida del gozo por la cruz de Cristo. Cuando el pueblo toma con ligereza la cruz de Cristo, entonces como consecuencia viene un desvaloramiento de su obra, de su sacrificio. Cuando lo tomamos por sentado o cuando nos aburre la cruz, es un síntoma de una decadencia espiritual. Y como él dice ahí, muchos pastores solo lo usan como de alguna manera para reforzar su mensaje, y los mensajes de hoy en día están llenos de positivismo, apelan a la emoción, a la carnalidad del ser humano, y solamente se usa la cruz como beneficios para obtener cosas en este mundo. Pero qué lejos está eso del significado de la cruz, de la importancia de la muerte de Cristo por su pueblo. Y es por eso que en esta mañana necesitamos recordarnos el Evangelio. Martín Lutero decía de que necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Necesitamos recordar el Evangelio porque solemos estarlo olvidando constantemente. Porque el Evangelio no solamente es para aquel que no cree, sino que es para nosotros, porque el Evangelio es la vida misma del cristiano, ya que el Evangelio es Cristo mismo revelado en las Escrituras. Y el debilitamiento de este mensaje nace en los púlpitos con los predicadores que cambian el mensaje de Cristo, de la cruz. Por eso la importancia de la muerte de Cristo, necesitamos profundizar, estudiarlo cada vez más. El mundo no entiende el significado de la muerte de Cristo. Muchas personas se mofan acerca de este hecho histórico. Algunos lo niegan, otros dicen muchas blasfemias porque no entienden el mensaje de la cruz de Cristo, porque para el mundo es locura, dice Pablo en su carta a los Corintios. Nadie entiende cómo es que Dios el Padre envió a su Hijo a morir en esa cruel cruz, desatando su ira sobre su propio Hijo. Es algo que no cabe a la mente humana. Incluso muchas veces como cristianos, poder entender cómo la ira de Dios fue desatada sobre su propio Hijo no tiene lógica para la mente humana. ¿Cómo es que pudo derramar su copa de la ira por causa del pecado del hombre? Para el mundo es locura. Los ateos y los necios del mundo hacen burla sobre ese hecho histórico, hablando de lo absurdo de esa doctrina y de cómo es que Dios exige la sangre de su propio Hijo para aplacar su ira. Y una de las primeras blasfemias de la historia que encontramos acerca de la crucifixión en el contexto del Imperio Romano es en el grafito de Alexamenos, la imagen que representaba a un hombre con cabeza de burro que estaría crucificado. Ese fue algo histórico acerca de esa blasfemia contra Jesús, el rey de los judíos, por parte del Imperio Romano, que pusieron una imagen de un burro crucificado. Y esta inscripción o esta leyenda escrita en griego, Alexamenos sebete teon, lo que daría como traducción: Alexamenos adora a su Dios. El grafito es coherente
con el pensamiento grecorromano de aquella época, que consideraba no solamente despreciable, sino también absurda la idea de un Dios crucificado. El mundo tenía sus propias deidades, pero jamás habían visto a una deidad crucificada, con lo cual para ellos era locura, era algo ilógico, y por eso se mofaban acerca de la obra de Cristo en la cruz. Y Pablo, ya probablemente en la Pascua del año 57, escribía: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Porque a los que venía Cristo y quienes no le recibieron, les pareció una blasfemia, un escándalo para ellos, porque tenían una imagen del Mesías, con la cual cuando Cristo se manifestó en humildad y haciendo su ministerio, no encajaba en la visión que ellos tenían del Mesías, y posteriormente crucificado fue un escándalo para los judíos y una necedad o una locura para los gentiles incrédulos, que Dios fuese crucificado en una cruz, hecho maldición, no cabía. Pero para el pueblo de Dios, los cristianos de todas las edades, ¿por qué es tan importante la muerte de Cristo para nosotros? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Cuál es la importancia de la muerte de Cristo para su pueblo? Y número uno, vamos a comenzar porque era el único medio para aplacar la ira santa de Dios por el pecado. La muerte de Cristo para su pueblo era el único medio para aplacar la ira de Dios por el pecado. Recordemos que este pecado está conectado al huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios, y esa fue la traición cósmica de sus criaturas al Creador, y trajo consecuencias devastadoras, una muerte espiritual y física. El hombre había sido creado con el propósito de obedecer, de amar a su Creador, y solamente les había dado una advertencia de que no comieran del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal. Pero ellos se convirtieron en transgresores de la ley de Dios. Escucharon la voz de Satanás en lugar de la voz de su Creador, de su Dios, y así de esa manera traicionaron a Dios, al Creador, y por consiguiente toda esta maldición cayó en la raza humana, con lo cual Dios debía de ejecutar el castigo sobre sus criaturas. ¿Y qué hombre en la humanidad podía aplacar la ira santa de Dios por el pecado? Por eso desde Génesis 3, capítulo 3, verso 15, se nos anuncia en el pequeño evangelio, el propio evangelio, acerca de esta simiente que vendría a través de una mujer, apuntando en esa profecía del futuro de la venida del Salvador. Esta traición, este pecado que fue imputado a la humanidad, de la cual nuestro padre Adán también nos pasó a todos nosotros, desde que nacieron, desde Adán y Eva, nuestros primeros padres, toda la raza humana en el presente y futuro, nacemos en ese estado caído. Y de eso se trataba el propósito de la muerte de Cristo, anunciada por los profetas también, porque era necesario que la ira del Padre, la ira de Dios, fuese aplacada por un hombre. Y es en esa misericordia, desde la caída en el huerto del Edén, que Dios entró en una alianza con sus criaturas para agregar una promesa de bendición a su ley. Pero esta alianza o este pacto que Dios haría con sus criaturas no se trataba de un pacto en igualdad de términos, porque el hombre no podría cumplir jamás el pacto que Dios establecería con el hombre. Así que era una iniciativa de Dios que descansaba en su divina providencia, en su autoridad. El pacto de Dios con la humanidad fue un pacto de obras, lo que se conoce como el pacto de obras que encontramos en la Confesión de Fe Bautista de 1689, porque era un medio que Dios utilizaría
para poder cubrir los pecados de su pueblo a través de esta ley que daría en el monte Sinaí con Moisés. Los 10 mandamientos que nosotros conocemos vino a consecuencia también del pecado del hombre como un medio de gracia para que el Señor pudiese perdonar los pecados de su pueblo. Pero todas estas cosas, todos estos rituales, todas estas demandas de la ley siempre estarían conectadas al hombre perfecto, al sacrificio perfecto en el futuro, de tal manera que todas las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento son sombra y figura de lo que sería Cristo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Así que en ese pacto de Dios con la humanidad fue este pacto de obras, porque demandaba del hombre el cumplimiento de la ley, pasajes que encontramos en el Deuteronomio, donde Dios les advierte: si ustedes obedecen mis mandamientos y me siguen, entonces ustedes serán mi pueblo santo y serán benditos en la tierra, y da esas promesas. Pero también les hace una advertencia y les dice de que si ciertamente ustedes me desobedecen, y empieza a decir también las maldiciones del pacto. Así que por eso llamamos al pacto de obra, porque demandaba la obediencia perfecta del hombre. Pero nosotros sabemos en el relato de la historia bíblica que el hombre jamás, el pueblo jamás pudo cumplir los mandamientos, el pacto de Dios. Lo que nos mostraba que quién podría cumplir de manera cabal la ley de Dios, sino la simiente prometida que nos anunciaban los profetas. Encontramos pasajes acerca de la ira de Dios en Ezequiel capítulo 7, verso 8. Que dice: ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Y vemos la ira de Dios siendo desatada sobre el mismo pueblo. Isaías 13, verso 9 dice: he aquí, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Muchas personas ven a Dios en el Antiguo Testamento como que si fuera otro tipo de Dios, y que en el Nuevo Testamento es otro tipo de Dios. Unas personas dicen: prefiero el Dios del Nuevo Testamento, pero no al Dios del Antiguo Testamento. Y ese es un error, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, y su justicia sigue siendo santa y perfecta, que condena el pecado, que su ira se desata contra la impiedad. Y estos pasajes de la Escritura en el Antiguo Testamento nos dejan en evidencia que ciertamente su ira es desatada cuando el pueblo de Dios se revela contra él. Luego en el Nuevo Testamento, para aquellos que piensan que el carácter de Dios cambia, pero los atributos de Dios no cambian, son inmutables y permanecen igual tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Pablo nos habla en Romanos capítulo 2, verso 5: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira de Dios se sigue desatando contra aquellos que con corazón duro, terco, rechazan la gracia de Dios. Así que todo este acontecimiento en el Edén devastó a la raza humana, la cual quedó bajo maldición. Pero este pacto de obras nada más nos apuntaría a aquel nuevo pacto, a aquella alianza que haría con sangre, con carne, nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde resalta la importancia de su muerte, de entregar su cuerpo de manera voluntaria para el rescate de su pueblo, porque había un solo ser humano que podría cumplir el pacto de obras, y este era Dios encarnado, Dios viniendo en forma de hombre, como dice Filipenses capítulo 2. Esa persona fue Jesús, y su obra como el segundo, el nuevo Adán, cumplió con todos los términos de nuestro pacto original con Dios.
El mérito que logró al cumplirlo está disponible para todos los que confían en Jesús. Y Él instituyó el nuevo pacto, el cual conocemos como el pacto de redención. Pero era necesario que un hombre cumpliese con la ley, con las demandas de la ley, en ese pacto de obras, y solamente Cristo pudo cumplir de manera perfecta la ley de Dios. Y Él se constituye, por lo tanto, como nuestro hermano mayor, que cumplió a cabalidad estas demandas de parte del Padre. Es el mérito de Él al cumplir lo que está disponible ahora para nosotros en Jesús, en este nuevo pacto de redención. Así que Jesús es la propiciación de los pecados de su pueblo. Y esta palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer completamente la ira de Dios. Es la propiciación, que es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliados con Él. Ningún ser humano podría aplacar la ira de Dios. Las religiones del mundo, las personas usan métodos para poder satisfacer la ira de estos dioses falsos. Presentan ofrendas de alimento, incluso algunas llegan al sacrificio humano para poder apaciguar la ira de Dios. Pero ningún ser humano es capaz, no está en la condición de poder apaciguar, en este sentido, el contexto de ellos con sus dioses falsos. Mucho menos alguien puede poder apaciguar la ira de un Dios santo por sus propias obras. Nadie jamás ha podido hacerlo, ni el hombre más piadoso fuera de Jesús pudo haber hecho esto, porque todos estaban sometidos bajo esa maldición en Adán, y solamente Jesús pudo cumplir y satisfacer esa demanda. Así que la necesidad de apaciguar a Dios es algo que muchas religiones tienen en común, como dijimos, ¿verdad? Eso lo encontramos en el hinduismo, lo encontramos más que todo en las religiones étnicas, espiritistas, ese tipo de prácticas y sacrificios. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios mismo ha proporcionado el único medio por el cual se puede aplacar su ira y el hombre pecador puede reconciliarse con Él. Es en el Nuevo Testamento que encontramos el acto de la propiciación, que siempre se refiere a la obra de Dios y no a los sacrificios o las ofrendas dadas por el hombre. Así que solamente es la obra de Cristo, y bajo esos términos es que Dios acepta que sean perdonados los pecadores, aquellos por los cuales murió Cristo en la cruz del Calvario. La razón de todo esto es que el hombre es totalmente incapaz de satisfacer esa justicia de Dios, excepto que pase la eternidad en el infierno. Esa es la única manera en que el hombre puede satisfacer la justicia de Dios, pasando toda la eternidad en el infierno, recibiendo el justo pago por sus pecados. Así que vemos que no hay ningún servicio, sacrificio, esfuerzo humano por la cual podamos nosotros apaciguar esa ira de Dios o satisfacer su perfecta justicia. Y la única satisfacción o propiciación que puede ser aceptable a Dios y que puede reconciliar al hombre con Él, tenía que ser hecha por Dios mismo. Dios mismo, tomando en forma de siervo, en forma de hombre, tomando las vestiduras del hombre, es el único que podía satisfacer esa ira en la persona de Jesucristo. Él vino en forma humana para hacer el sacrificio perfecto, la propiciación por nuestros pecados, la expiación de los pecados de su pueblo. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 2, verso 17 y Colosenses 3, 6. Entonces vemos ahí por qué la importancia de la muerte de Cristo, ya que sin la muerte de Cristo nosotros no tendríamos salvación. Estaríamos en iguales condiciones, porque el pacto anterior, el pacto en obras,
solamente revelaba nuestra pecaminosidad. La ley nos señalaba nuestro pecado delante de Dios, pero nadie podía ser salvado. Y todos aquellos rituales que se hacían en el templo del Señor, usted sabe de que cada año el Señor perdonaba los pecados de su pueblo. Había un ritual en el cual el sacerdote tenía que entrar en un tiempo de purificación para luego ingresar al lugar santísimo, presentar ofrenda y esperar que el Señor perdonara los pecados del pueblo un año más. Pero esa situación no podía seguir así. No podíamos estar en esos rituales porque solamente eran simbolismo de aquella simiente prometida que el Señor había hecho a su pueblo, de que Cristo vendría a presentarse como el sacrificio perfecto para borrar nuestros pecados de una vez y para siempre, y que ya el hombre no necesitaría más sacrificio, sino que recibiría el don de la gracia para creer la salvación gratuita a través del sacrificio de Jesús. Sin la muerte de Jesús, la ira de Dios no pudo haber sido aplacada y nadie hubiese podido satisfacerlo, por lo tanto nadie podría ser salvo. Número 2, ¿por qué es tan importante la muerte de Cristo? Dijimos en el primero, porque era necesario satisfacer la ira santa de Dios. Pero también porque con su muerte hizo posible la salvación para su pueblo en todas las edades. Lo interesante de esto, surge la pregunta: ¿cómo fueron salvos los creyentes del Antiguo Testamento si Cristo no había sido manifestado? Pero encontramos en los relatos de que Abraham creyó, dice, y le fue contado como justicia. Y la manera en que las creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos eran creyendo en la promesa, en el futuro de la obra de Cristo. Y también ahora en el Nuevo Testamento, todos aquellos que son llevados a la gloria de Dios, salvados por la gracia de Dios, es a través del sacrificio de Jesús, que es la propiciación por nuestros pecados. El Señor con su muerte hizo posible la salvación para su pueblo en todas las edades. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 24, nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y es necesario considerar que el propósito por el cual Dios salva a su pueblo está de acuerdo con su propósito supremo para todas las cosas, es decir, traer gloria y honor a sí mismo. Ese es el propósito de la salvación de su pueblo, traer gloria a su nombre. Aquí no cabe la idea o el pensamiento de que muchas veces ese pensamiento centrado en el hombre, de que Cristo murió por mí, yo soy importante, yo soy valioso, yo valgo la sangre de Cristo. Eso es un pensamiento erróneo, porque la salvación de su pueblo, la entrega de Cristo en la cruz, fue para la gloria de Dios Padre. Y el Padre le había prometido estos hijos al Hijo. Y de esa manera se cumple la palabra cuando Él, en su muerte, en su obra expiatoria, Él redimió a todo aquel pueblo en diferentes edades, desde el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en el presente, en el futuro, en todos aquellos que son engendrados por la gracia de Dios. Así que debemos recordar que esa salvación trae gloria y honra a Dios mismo. Y ese fue el plan eterno de Dios siempre. Y muchas veces decimos que los judíos o los romanos asesinaron a Jesús. Pero miren lo que dice Hechos capítulo 2, verso 23. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz con manos o impíos y le matasteis. Que fue el acuerdo, fue el plan predeterminado de antes de la fundación del mundo que esto acontecería. Que Cristo sería entregado en medio de pecadores y fuese clavado en la cruz por impíos, que fuese
asesinado en esa cruz. A Jesús no lo mató los judíos, no lo mataron los romanos, sino fue el plan predeterminado de Dios para la redención de su pueblo. Y ese era el propósito de su muerte, la salvación para su pueblo en todas las edades, para traer gloria a Dios. Hebreos capítulo 2, versos 10 al 11 nos dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Mire, ahí también el texto nos dice que convenía que aconteciese de esa manera, y que el Padre perfeccionaría por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario el sufrimiento del Cordero de Dios. Eso lo vemos en Isaías 53, que nos habla acerca del siervo sufriente, las profecías que se cumplieron acerca del sufrimiento, la muerte de Jesús en esa cruel cruz. Así que cuando vemos y recordamos ese hecho de la muerte, y muchas veces vemos en las películas, no debemos de verlo de manera como emocionalista, como pobrecito. Mucha gente se golpea, ¿verdad?, el pecho y pobre, pero si vemos más allá, que fue para la gloria de Dios y fue el consejo predeterminado de su voluntad para llevar estos hijos a la gloria por medio de su salvación, veremos la gloria de la cruz. Veremos el propósito de la salvación de los hombres. Y Cristo hizo esta salvación posible para usted y para yo, para mí, anulando el acto que nos condenaba y clavándola en la cruz del Calvario, dice Colosenses capítulo 2. Su muerte hizo esta transacción de manera posible para saldar nuestra deuda de nuestros pecados. Él ocupó el lugar que nos correspondía. El Padre se puso ese birrete de los jueces en el tribunal para juzgar a los seres humanos. Y no había manera de que el hombre pudiese escapar de ese juicio. No es que él estaba buscando evidencias para culpar a los hombres, sino que ya la sentencia había sido ejecutada y el hombre merecía la condenación eterna. Pero nuestro hermano mayor, la simiente anunciada por los profetas, el hombre perfecto, el que se hizo hombre, Dios encarnado, ocupó nuestro lugar como culpable y pagó la deuda. Era necesario la muerte por esa razón. Y esa muerte necesitaba ser aceptada por el Padre, de tal manera que el único que podía ser aceptado era su Hijo amado para saldar esa deuda, y así lo hizo al morir. Y entonces tenemos esa seguridad de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo como pago por nuestros pecados. Su obra perfecta se constituyó en nuestro beneficio glorioso, ser liberados de la condenación y de la esclavitud del pecado, para que muramos a ellos y vivamos para la justicia que es en Cristo. Cuando Jesús en ese último suspiro en la cruz del Calvario dijo estas últimas palabras, que en griego es tetelestai, que significa consumado es. Fueron unas palabras maravillosas para nosotros que tienen implicaciones eternas, y así lo dijo Charles Spurgeon acerca de esa gloriosa exclamación de consumado es. Él dice: ¿qué quiso decir el Salvador con la expresión consumado es? Antes que nada quiso decir que todos los tipos, promesas y profecías fueron ahora plenamente cumplidos en Él. Pero no solamente fueron todos los tipos y las profecías y las promesas consumados así en Cristo, sino que todos los sacrificios, tipos de la antigua ley judía, fueron abolidos
y también fueron explicados, se terminaron en Él. El Salvador quiso decir, sin duda, que en ese momento su obediencia perfecta había sido consumada. Pero además, el Salvador quiso decir que la satisfacción que Él dio a la justicia de Dios había sido consumada. Ahora la deuda había sido saldada hasta el último centavo. La expiación y la propiciación fueron hechas de una vez por todas y para siempre, por medio de esa única ofrenda hecha en el cuerpo de Jesús en el madero, cuando dijo, consumado es. Jesús había destruido totalmente el poder de Satanás, del pecado y de la muerte. El pacto fue ratificado ese día cuando Cristo dijo, consumado es. Su Padre fue honrado y la divina justicia fue plenamente manifiesta. Fin de la cita. Todas las implicaciones que conlleva esa última frase, consumado es. Todos aquellos ritos y sombras en el Antiguo Testamento, todas las obras del ser humano quedaron abolidas por medio de esa obra perfecta que Jesús hacía en ese momento en la cruz. Consumado es. La maldición del pecado, la muerte espiritual ha sido absolvida y ahora el hombre entra a este reino de la luz, el reino eterno del Padre. El pacto fue ratificado, este pacto de redención en el cual Dios continúa engendrando por voluntad divina hijos para llevarlos a su gloria. Consumado es, el Padre es honrado y la justicia plenamente es manifiesta en la faz de Jesucristo. Con su muerte Jesús hizo posible la salvación para su pueblo en todas las edades. Y cada vez que el Evangelio es anunciado a este Cristo crucificado, miles, millones de personas en la historia de la humanidad vienen a la fe por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y ese es el poder del Evangelio que la iglesia debe comunicar a los pecadores, para que las ovejas que están fuera de redil vengan y escuchen la voz de su pastor, porque consumado es, la obra fue hecha de tal manera que los pecadores vendrán por gracia de Dios por la obra de Cristo. Esa fue la importancia de la muerte de Cristo para propiciación de nuestros pecados. Pero también, hermanos, debemos entender que si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos estas promesas concretas, reales, si Él hubiese quedado sepultado en esa cruz. Entonces sus palabras de consumado es no tendrían significado para ninguno de nosotros. Si Cristo no hubiese resucitado, todo se hubiese quedado como una historia sorprendente, pero carente de beneficios eternos para la raza humana. Seríamos como una religión más entre las religiones del mundo, que tienen sus buenos pensamientos, sus buenas doctrinas, pero carecen de un Salvador, de un Redentor, que es lo que necesita el ser humano. Por lo tanto, la resurrección es la corona. La resurrección de Cristo de los muertos fue el sello de todas sus afirmaciones, y por esa razón nosotros tenemos la certeza de vida eterna en la gloria celestial de los creyentes. Sin este hecho real de la resurrección, el cristianismo sería una religión más. Y Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 23 al 26. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Todo esto que estamos haciendo sería vano sin la resurrección de Cristo. Vana sería también nuestra fe, porque el propósito de nuestra fe al creer en Cristo es la salvación misma. Es la vida eterna que heredamos
pero sin la resurrección, vana sería también nuestra fe. Y entonces, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si Él no hubiese resucitado, seríamos 22. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. De tal manera que los creyentes en el pasado no tendrían resurrección, no tendríamos esperanza de vida. Sería algo triste, lamentable para la humanidad. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esa sería nuestra condición sin la resurrección. Estaríamos muertos en nuestros propios pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, y aquí está la buena noticia del Evangelio, la certeza, la corona de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso es que nosotros celebramos acordándonos de ese hecho histórico, no solamente de la muerte, aunque hemos visto la importancia de su muerte al poder cumplir con las demandas de la ley y establecer un nuevo pacto sobre mejores promesas para su pueblo, para la salvación de su pueblo. Pero también la resurrección era necesaria para mostrar esa evidencia real de lo que Dios había hecho y para poder los pecadores ser recipientes de esa salvación. Y esos son los cimientos gloriosos de las verdades del Evangelio, que Cristo ha resucitado como las primicias de aquellos que también serán levantados de la muerte. Y nos da también estas promesas en el futuro de la resurrección de los muertos en Cristo, pero también nos habla de su reino por venir, su reino consumado cuando Él suprima todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y finalmente también la muerte será destruida. Esa es la promesa gloriosa para los creyentes. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pero que la muerte física, como el castigo de esa naturaleza caída, no es la finalización de nuestro estado, sino que es el inicio a una vida eterna. Estas promesas nos deben a nosotros asombrar para caer rendidos, agradecidos al Señor, porque esta fe es una fe viva, real, contundente, por lo cual solamente podemos vivir de esa manera, como para la justicia de Dios, que muramos al pecado, como decía el texto de Pedro, para que vivamos para la justicia de Cristo. Hebreos 12:2 nos dice
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El pueblo de Dios debe poner los ojos en Jesús como el autor y consumador de su fe. Y en él no puso los sufrimientos, sino que puso el gozo antes para poder soportar la cruz con gozo, menospreciando la vergüenza de haberse hecho maldición en el madero, pero que al haber sido exaltado, ahora está a la diestra del trono de Dios. Ese es su estado de exaltación, a la diestra de Dios, y que vendrá por su pueblo. Él ha ido a preparar morada para los creyentes. Y ahí en su lugar del cielo hay un lugar para todos los creyentes. Es un lugar maravilloso en el cual nosotros estamos apuntando como peregrinos y extranjeros mientras caminamos en esta tierra. Y ese es el anhelo que debemos de tener como creyentes. Pero también la invitación es para que nosotros seamos instrumentos de Dios para llevar este mensaje a aquellos que han de escuchar su palabra y oirán la voz del pastor, y esas ovejas seguirán la voz de su pastor. Esto es también lo maravilloso, que los instrumentos somos Dios, somos nosotros de parte de Dios para poder propagar su mensaje, y el resultado Él también lo dará al dar ese fruto, para que muchas personas tengan el conocimiento de la verdad. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias porque hemos visto la importancia de tu muerte, Señor. ¿Quién, Señor, podría dar su vida en rescate por los pecadores si todos éramos culpables, merecedores de esa condenación, Señor? Solamente tu Hijo amado, Señor, en ese acuerdo eterno, Señor, en la eternidad, Padre, para poder cumplir, Señor, la ley de manera perfecta. Y, Señor, darnos en ese nuevo pacto, en esa alianza, Señor, en esa iniciativa divina, para poder darnos vida eterna a través del sacrificio de tu Hijo amado, Señor. Celebramos y acordamos, Señor, este hecho tan importante también de la resurrección, porque tú te levantaste de la muerte y la venciste, Señor, y has resucitado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano, Señor. Gracias, Padre, que esta iglesia cada día crezca, Señor, en el conocimiento de tu verdad y como instrumentos también tuyos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.